Grabación. Buenas tardes, queridos hermanos, amigos en la fe, compañeros todos. Estamos aquí reunidos como todos los domingos a esta misma hora para hacer el estudio bíblico de la palabra del Señor. Estamos haciendo el estudio relacionado con la economía de Dios y cómo hacer un verdadero discípulo de Jesús y poder practicar la economía de Dios. Entonces ya estamos listos. Ya todos saben que nos pueden seguir por Teams. Le hemos dado el link, ¿verdad? Y esto queda grabado. La grabación tal vez la estaremos montando el día de mañana. Entonces, quiero ver algo, sí está. Está compartiendo la pantalla. Sí. Entonces ya la pantalla se está compartiendo. Yo espero que la estén viendo, ¿verdad? Es mejor que te sientes aquí para que vayas siguiendo la pantalla. Bueno, vamos a dar inicio. Y cuando comenzamos este estudio, ¿verdad? Hay diferentes fases. Quiero explicar eso antes de entrar al tema de hoy, que es el sacrificio, como lo habíamos anunciado. El hermano José tuvo problemáticas en llegar a tiempo, entonces voy a avanzar un poco y voy a tratar de explicar esto para todos los que se vayan integrando a darle seguimiento a este tema. Por eso es importante educarse en la palabra de Dios. Entonces fíjense que la estrategia es a través de varias fases para practicar ser un verdadero discípulo de Jesús y poder poner en práctica la economía de Dios, porque si no somos unos verdaderos discípulos de Jesús, ¿cómo ponemos en práctica la economía de Dios? Entonces, aquí pueden ver, están tanto en español como en inglés las diferentes fases. La primera es darse por vencido, ¿verdad? O rendirse, ¿verdad? Cuando uno se da por vencido, uno se rinde, ¿verdad? Y en esa fase vamos a estudiar 3 temas: rendirse o rindiéndose, sacrificio o sacrificando, escuchar o escuchando. Lo pongo tanto en infinitivo como en gerundio para que se vea la acción, ¿verdad? Luego la siguiente fase es ceder. Y en ceder vamos a estudiar acatar o permanencia, cumplir obedeciendo, luz iluminando. Y luego la otra etapa es repartir. Y en repartir vamos a estudiar amar, servicio y compartiendo. Y la última etapa es reproducir, o sea, reproducirse. ¿Ah? Porque la idea es que cuando uno llega a ser un discípulo de Jesús y entiende claramente la gran comisión, porque la gran comisión que nos dio Jesús fue ir por el mundo a ser discípulos. ¿Ah? Entonces aquí están esas fases, aquí están en inglés, ¿verdad? Están en inglés el give up, el give in, el give out y el reproduce. Y aquí está cómo se dice en inglés estas palabras. Lo puse en inglés también para que haya la referencia, ¿verdad? Ya que el documento hemos subido, el G3, que allí lo tienen en los archivos de Team, entonces allí puedan estudiar y comprender estas diferentes fases que vamos siguiendo. Las primeras charlas que hicimos, los primeros estudios bíblicos que compartimos, fue rendirse. Eso ya lo vimos. Ahora vamos a pasar al sacrificio, ya quedó grabado.
lo de rendirse. Cada una de estas tiene 4 lecciones a la vez, que después las vamos a ir estudiando. Entonces yo quería dejar eso bien claro para que todo el que, porque miren, tenemos que ponernos en nuestra parte. Esto no se aprende por ósmosis. Hay que estudiarlo, hay que aprenderlo, hay que ponerlo en práctica. La palabra de Dios es práctica y hay que ponerla en práctica. Vamos a ver otro video, otro filmina, quiero decir, otro video, otra filmina. Y vamos a leer la segunda de Timoteo 2. Por favor, Noemí, si me la puede leer. Ahí está enfrente. No es necesario que la busques, la tiene enfrente. Es que no leo. No lee. Sí, pero no ora. Vamos a orar. Sí. Vamos a orar, si Noemí está poniendo el dedo en la llaga. Arranqué dando la explicación, pero antes de entrar realmente tiene razón, vamos a orar. Entonces me toca orar. Me pidió ella que ore. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Señor, te pedimos que nos abras el entendimiento a todos los que estamos aquí interesados en aprender de tu palabra, de tu mensaje y en poner en práctica tu santa palabra. Señor. Te vamos a dar gracias, Señor, y esa fue una gran noticia que recibimos hoy. El niño de Rocío regresó a su casa. Te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos por esta familia, por el hermano José. Ayúdalos a todos ellos, Señor. Y ayúdanos a hacer lo que tú quieres, unos siervos de ellos, ¿ya? Servidores de ellos, Señor. Soporte de esta familia, Señor. Te lo pedimos grandemente, Señor, en tu nombre santo, Señor. También abre el entendimiento de todas aquellas personas que van a escuchar esta charla, Señor, para que ellos comprendan tu santa palabra y puedan ir a fondo y puedan, Señor, iluminar a muchas personas, llevar tu luz, ser luz, ¿ya? En esta tierra, Señor, ¿ya? De tu reino, para que tu reino sea para siempre en esta tierra, Señor. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo está pronto a venir, Señor. Estamos esperándolo con ansia, Señor. Bueno, Señor, bendice a todos el grupo también de americanos que están reunidos en el otro salón, Señor, y están también en estos mismos estudios bíblicos en inglés, ¿no? Te pedimos pues por ellos también, por toda esa familia, ¿ya? Que están allí reunidas. Gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, que nos tienes a todos vivos, Señor, y aquí logrando estudiar tu santa palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, aquí vamos a leer. Noemí va a leer la segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto lo trajimos a colación y fíjense en la figura. En la figura, fíjense, cada uno de estos somos uno de nosotros. Y las otras peloticas que están aquí al lado, pues son los discípulos. Entonces aquí hicimos grupitos de 3, ¿verdad? Entonces le puse 3 a cada uno. Entonces, tal vez aquí me hizo falta dibujar uno, ¿verdad? No, aquí está el tercero, 1, 2, 3, grupitos de 3, porque no necesitamos grandes grupos para instruir o adiestrar, ¿verdad? Aquí estamos 2, ¿verdad? Entonces con uno más ya somos 3, ¿verdad? Entonces no necesitamos grandes grupos, pueden ser 3, 5, 7, ¿verdad? El Señor tuvo 12, ¿verdad? Pero si ustedes ven,
Aquí Dios es la cabeza, Jesús es el camino y el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ellos son la cabeza. Entonces aquí no hay una jerarquía. Aquí no hay jerarquía de nada, porque así fue como el Señor organizó su iglesia, ¿verdad? Y Él dijo que lo importante es que íbamos a servir. Entonces usted soporta y sirve a sus discípulos. Eso es lo importante. Y no debemos de preocupar por esos discípulos, su familia, etcétera, y dolernos en lo que a ellos les duele y estar siempre cuidando, como decía el Señor, Pedro, cuidarás, me amas, cuida de mis ovejas, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar de esos hermanos, ¿verdad? Que quieren aprender a ser verdaderos discípulos de Jesús y después ellos se van a ir multiplicando porque cada uno de ellos, entonces este ya tiene sus 3 discípulos, este otro ya tiene sus 3 discípulos, y esa es la idea, que nos reproduzcamos, que nos multipliquemos. Y esas son las fases que están aquí, que primero, ¿verdad?, nos damos por vencidos, nos rendimos al Señor. Después hay un sacrificio, que es lo que vamos a estudiar. Ya rendirnos, ya supimos qué era, ¿se acuerdan? Aquí lo vimos, rendirse. ¿Ya? Y era que si alguien quiere ser discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Y estudiamos en esta lección que arrepentirse, negarse a uno mismo, creer en Dios, en nuestro Señor Jesucristo y seguirlo, eso es lo importante. Eso significa rendirse. ¿Ya? Vimos que arrepentirse es un cambio de dirección que hacemos en nuestras vidas, ¿no? Y entonces ahora vamos a estudiar sacrificarse. Y allí vemos que los seguidores de Cristo están dispuestos a sacrificar todo para seguirle. Todo. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Eso está en Lucas 14:33. Y ahí vamos a ver que lo que vamos a aprender son cómo sacrificar los bienes, la ansiedad, dar, en vez de recibir, dar, buscar, y cómo dominar la codicia. Que ese problema, la codicia, es lo que tiene arruinado a muchos países, tiene arruinado al mundo, porque lo que manda ahora es el señor dinero, ¿verdad? Y no entendemos lo que es fructificar. Entonces vamos a ir, no sé si hay alguna pregunta. Noemí, No. Noar está allí, no sé si tiene alguna pregunta, Noar. Me estoy incorporando hasta ahorita. Ah, ok, perfecto. Hey, Jeff, how are you? No, esa que está ahí es tu mamá. Ay, igualita, Está de Jeff. espalda. Igualita. Lo que pasa es que le viste el pelito chele, como lo tiene blanquito. Bueno, cualquier cosa, vamos entonces a irnos al tema de sacrificar, ¿verdad? Entonces, vamos a cualquier pregunta, pues la pueden hacer también por internet, ¿verdad? Tal vez me le mando un mensaje a los hermanos, no de mí, voy a mandarlo yo, recordándoles que pueden estar, recuerden, recuerden, pueden seguirnos por internet. Solo le dan clic al link. Le dan clic al link.
Acuérdense que estas grabaciones son en vivo. Nosotros no hacemos ningún tipo de edición de los videos. Esto es en vivo. Así que habrán errores, habrán interrupciones, pero queremos hacerlo lo más vivo que se pueda, ¿verdad? Y estamos en eso. Entonces ya les mandé el mensaje al grupo GIM, ¿verdad? Yo hablé con Iván, dijo que iba a tratar de integrarse, está trabajando, muchos están trabajando el día de hoy. Esa es parte de la problemática que vivimos muchos, que en los trabajos pues nos obligan a trabajar incluso los sábados y domingos. Y esa es la problemática, que no le hemos dado el debido respeto al día de reposo, ¿verdad? Y obedecer la palabra de Dios. Y bueno, muchas veces uno por mantener el trabajo pues tiene que ir a hacerlo. Pero gracias a Dios ahora existen estos métodos, estos medios de comunicación y podemos dejar grabado todo. Entonces vamos al tema. ¿Verdad? Aquí tenemos la segunda distintiva, de acuerdo al G3, es sacrificar. Y es lo que vamos a estudiar. ¿Verdad? Vamos a ver aquí el llamado de sacrificar. Entonces, esta semana empezaremos con un tema que a la mayoría no le gusta. ¿Verdad? Porque cuando decimos que hay que sacrificar los bienes, que hay que sacrificar el tiempo, ¿verdad? Entonces en la sociedad de hoy el énfasis siempre se pone en lo que uno puede conseguir en vez de lo que uno debe dejar, ¿verdad? Entonces eso es importante que lo comprendamos, ¿verdad? Porque para practicar la economía de Dios uno tiene que entender que tiene que sacrificar, ¿verdad? Estoy haciendo unas correcciones allí que no me había dado cuenta cuando monté esto. Parece que algunos de los párrafos se desviaron. Esto es en vivo y indudablemente estamos tratando de hacer lo mejor que podamos, ¿no? Entonces, como ustedes saben, pues ya cuando le decimos sacrificar a las personas, entonces como que no lo comprendemos bien porque nos han enseñado y el énfasis se pone en lo que uno puede conseguir. Incluso mucha gente viene a la iglesia, busca la palabra de Dios para ver qué puedo conseguir. Pero lo que vamos a ver es que de acuerdo con la palabra de Dios, es que es lo que debemos de dejar. Ahora, esta misma mentalidad también está en la iglesia. Y el enfoque hacia el sacrificio normalmente termina con lo que Jesús sacrificó, ¿eh? Por nosotros en vez de su llamado para que nos sacrifiquemos al seguirle. O sea, Jesús también sacrificó y tenemos que ver también esa parte. ¿Qué sacrificó Jesús por nosotros? ¿Ah? Ahora, aquí explican que pusimos sacrificarse después de rendirse en este estudio porque primero debemos de rendirnos. O sea, primero tenemos que cambiar de dirección, ¿verdad? Rendirnos al llamado de Cristo. Tenemos que nacer de nuevo, porque si no nacemos de nuevo, ¿verdad? Entonces no vamos a comprender el resto de lo que tiene que ver con ser un verdadero discípulo de Jesús, ¿verdad? Y entonces empezar a sacrificar lo que Él requiere. Tenemos que aprender lo que Dios quiere que sacrifiquemos. Los dos son conceptos muy similares, pero rendirse es un punto personal de seguirle. Y sacrificarse sigue hasta incluir las posesiones y tesoros de esta vida. Oigan eso. Y ahí ya se acuerdan de aquel pasaje del rico que le dijo a Jesús que tengo que hacer para heredar la vida eterna. ¿Te acuerdas, Noemí?
¿Y qué le dijo el Señor? El que no dejaba ni padre ni madre. No sé, Ujú. que tenía que Y dejar que le padre y dijo, madre. como él sabía que era rico, anda y vende Vende todas tus pertenencias todas tus posesiones. todas tus ¿Y qué posesiones. pasó? Él no pudo, no quiso. Ujú. Entonces, y fue cuando el Señor dijo, ¿verdad? El pasaje del camello y la aguja, ¿verdad? Era Ok. más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que entrar al reino de los cielos. Ajá. Entonces, lee de memoria, ¿verdad? En esta semana, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, ¿verdad? Ahí es donde viene el asunto. No puede ser mi discípulo, ¿verdad? Lucas 14:33. Entonces vamos a leer Lucas 14:33. Eso lo tenemos aquí. Estamos usando la Biblia Gateway, ¿verdad? Entonces, Lucas, buscamos aquí 14:33. ¿Verdad? Entonces en Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ay, ay, ay. Entonces, para ser un verdadero discípulo de Jesús, tenemos que renunciar a todo lo que poseemos. ¿Qué me dice Noemí de eso? O Noar, ya que está allí, ¿qué opinas de qué nos quiere decir el Señor con esto? Estamos estudiando qué es ser un verdadero discípulo de Jesús. Aló. Ser un mejor discípulo de Jesús. Esa es la pregunta. Sí, estamos estudiándolo y dice que estamos leyendo lo que él dijo, ¿verdad? Lo que él dijo, vea, aquí lo tenemos, vea, en la Biblia Gateway, vea, en Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y aquel que siga a él y deje todo lo que tiene, pues. ¿Verdad? Como hicieron los discípulos, dejaron todo lo que tenían, lo que hacían, como por ejemplo el que cobraba impuestos, ¿verdad? Dejó de cobrar impuestos y siguió a Jesús, dejó todo, su casa, su... Pedro, que era pescador, ¿verdad? Dejó de pescar y lo siguió Correcto. y dejó todo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? De que para ser un verdadero discípulo y practicar la economía de Dios, porque entonces ahí es donde nos da temor. Ay, voy a dejar todo esto, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Pero vamos a ver cómo es ese nivel de sacrificio, ¿verdad? Eso era en aquella época. Hoy en el siglo XXI no quiere decir que vamos a dejar el trabajo, o vamos a dejar de trabajar, o vamos a dejar a la familia tirada, sino que más bien eso se puede traducir en que al darle, al seguir al Señor, ¿verdad? El Señor se vuelve cristocéntrico. Todas las, todas las cosas que vamos a hacerlas encaminadas hacia el Señor, ¿ya? Y si Él dice salir a evangelizar, entonces es ir y predicarle a las personas que no están en el camino del Señor, ¿verdad? Pero tampoco es dejar todo e irse, ¿qué digo?, a Ucrania a ir a evangelizar a todos esos locos, pues, ¿ya? Y dejar todo aquí en Nicaragua. Sino que sus medidas, pues, ¿verdad? Creo yo, ¿verdad? Considero. Bueno, los misioneros han dejado familia, han dejado todo y se han ido. Sí, Hay muchos misioneros que se han ido por sus esa es la vida de la persona que decide. Por ejemplo, si usted se fija, esos misioneros han dedicado su vida al ministerio, ¿ya? Pueden ser médicos, pueden ser psicólogos, pero su vida se la han entregado al Señor. Pero el de que usted venga y haga eso,
tal vez es un poquito más duro porque usted se ha acostumbrado a que la vida es a través de su profesión y así ha estado y así es como tiene el sistema usted. Pero venir así nomás, irse a hacer el ministerio, pues es difícil, pues, no es fácil, ¿ya? Entonces, como diría yo, miren el caso de Gramín y Jeff, ¿ya? Lo han querido hacer y no ha sido fácil. O sea, eso es para personas que inclusive viene siendo algo así como parte de una disciplina y desde muy abajo, inclusive de patrones de vida donde la familia, esa es su tendencia. Por ejemplo, el pastor Spencer. El pastor Spencer viene de familia que se ha dedicado al ministerio y la hija del pastor Spencer están siguiendo el mismo patrón que el papá de seguir con ese ministerio. Pero las familias que no están dentro de ese ministerio y quieren romper ese patrón, pues se les hace difícil, ¿me entiendes? Y no es así tan fácil de dejar el patrón e irse a un país a hacer el ministerio. Sí. Mira, viene una pregunta. Vamos a discutir esa parte porque indudablemente la problemática muchas veces, y yo siento que ha habido una confusión, que mucha gente dice que hay que plantar iglesia, pero la gran comisión fue ir y lo que nos pidió el Señor fue plantar discípulos, hacer discípulos. Entonces, ¿y cómo hacemos discípulos? Bueno, entonces tenemos que seguir lo que Él dice. ¿Puede alguien ser un discípulo de Cristo? ¿Se rehúsa a sacrificarse? Bueno, de acuerdo con lo que acabamos de leer en ese versículo, no. ¿Verdad? Tendríamos que sacrificar muchas veces nuestro tiempo, nuestras posesiones, etcétera, para poder ser un verdadero discípulo de Cristo y confiar en Él totalmente. Ahí interviene la fe. Ahí interviene la fe. Ahora, cuando requiere Jesús, ¿cuánto requiere que Jesús, que sus discípulos sacrifiquen? Bueno, por lo que leímos, todo. Todo. Ahora, leamos Lucas 14, del 28 al 33, porque es interesante lo que nos dice esa parábola del Señor. Ahí sí hay que buscar la Biblia, o puedo ponerlo voy a buscarlo en la Biblia Gateway y lo voy a poner, ¿ya? Lucas 28, 14, 28, ¿ya? ¿Al cuánto? Voy a poner Lucas 14 de una vez y vamos a buscar Lucas 14. Lucas 14, 28. Vamos a leerlo aquí. ¿Va? Entonces léalo, por favor. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 28, solamente el 28. Era del 28 al 33. Ok. Vamos a comenzar. Creo porque que sí. ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, fíjense que allí nos pone dos ejemplos en esa parábola de que realmente cuando uno decide seguir a Cristo y ser su discípulo, entonces uno tiene que también hacer sus estimados, hacer sus cosas. ¿Ya? Y ya olvidarnos incluso de la economía del mundo, porque la economía del mundo te presiona. ¿Ya? Y entonces
y pensar cómo es que Dios nos está orientando a seguirlo. Porque fíjense que aquí, antes de que Él nos diera estos dos ejemplos, es lo que dice, ¿verdad? Dice, grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a sus padres y madres y mujeres, hijos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Wow. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Ah? Y ahí ya comienza a dar los ejemplos, estos dos ejemplos. Entonces, uno tiene que eh, evaluar, hacer un estimado de qué es lo que debe de dejar. Porque, claro, yo no voy a dejar a mi mujer y mis hijos, ¿verdad? Porque entonces tengo que hacer mi cálculo. Porque si voy a ir con mi mujer y mis hijos, entonces, bueno, vamos a ir todos a ser discípulos y a seguir a Jesús. Y tengo que hacer un estimado de todo esto, ¿verdad? O sea, no me puedo ir a la loca, porque así, si vamos a construir una torre, pues cuando yo voy a construir una torre, ¿qué es lo que hago primero? Planifico bien, diseño esa torre y después estimo los costos que me va a tocar gastar para hacer esa torre, porque si no la voy a dejar a medio palo. Y todavía tengo que tomar en cuenta algunos riesgos, algunos imprevistos que me pueden surgir, porque de repente no, si hay un riesgo para hacer la torre, no voy a terminarla. Incluso tengo que tomar algunas previsiones, porque si mientras esté construyendo la torre y viene un terremoto y la bota, entonces voy a tener que tomar un seguro contra terremotos para que la torre, si se cae, pues esté cubierta. Entonces yo tomo todas esas previsiones, no es que, y ahí lo dijiste bien, Omar, no se lanza uno a la loca, ¿verdad? Y que por una emoción, no, ¿verdad? Sino que el Señor es muy claro. ¿Verdad? Ahora, lo otro es, y nos puso lo de la guerra, porque todo esto lo tenemos que llevar al plano espiritual. Entonces, en el mundo espiritual, también es como que vamos a edificar una torre y en ese mundo espiritual también tenemos que hacer nuestros estimados, todos nuestros presupuestos para ver cómo le vamos a entrar y vamos a, a desarrollarnos en ese mundo espiritual y vamos a tener que sacrificar muchas cosas que no son buenas para el mundo espiritual y las hacemos en este mundo material, siguiendo al mundo y siguiendo la economía del mundo. Y la otra que nos da, que es la de la guerra, pues es muy sencillo también en el mundo espiritual. Cuando vamos a ser discípulos de Jesús, entonces, bueno, ¿quién fue el que sacó más espíritus malos de los seres humanos? Pues Jesús. ¿Ah? Y nos demostró que hay un mundo de maldad y que hay unos espíritus malos que nos atacan y que tenemos una guerra espiritual. Hay una guerra entre el mal y el bien, ¿ya? Y esos espíritus entran en nuestros cuerpos. Y entonces él dice, bueno, si nos vamos a enfrentar y nos vamos a meter en este mundo espiritual, y hoy lo vemos, pues, esos malos espíritus están actuando muchas veces sobre nuestros hijos, los se ponen malcriados o se nos van por mal camino, el alcohol, la droga, etcétera, y nos están atacando y nos están arruinando nuestra casa o se está llenando de ir una persona o le está faltando la fe y uno tiene que disciplinarse en estas cosas del Señor, porque si uno dice, bueno, voy a dedicarle una hora a estudiar la palabra del Señor es porque la vamos a estudiar. Entonces uno se tiene que preparar. Y como allí dice, y, y si no, entonces si yo voy a esa guerra espiritual, yo me voy a ir con Jesús, ¿verdad? Para que me apoye, para que me cuide, porque sabemos que estamos luchando con, dice la Biblia, contra principados y potestades. No es contra cualquiera, ¿verdad? ¿Ya? Y si no, dice, le pide condiciones de paz. ¿Verdad? Si el otro que te va a atacar viene con demasiada gente, entonces
le pide condición de paz. Entonces, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí está, ¿verdad? Porque nos lo está explicando. Entonces, cuando nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu. Y entonces tenemos que abandonar muchas cosas del mundo material, ¿verdad? Y es lo que nos toca sacrificar muchas veces y tenemos que entenderlo. Entonces la pregunta es, ¿por qué debemos estimar o calcular el costo antes de construir? Antes porque ¿qué estamos construyendo en el mundo espiritual? Y cuando nos convertimos en discípulos, a ver quién me puede... ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Por qué? Ahí está, ¿verdad? La pueden ver, ¿verdad? Porque aquí está abajo, ¿verdad? ¿Por qué debemos estimar o calcular el costo antes de construir? Claro, tenemos que hacer ese cálculo, ¿verdad? De los costos, porque si no, entonces a la hora de construir podemos encontrarnos en que no tenemos el dinero suficiente para finalizar. Entonces tenemos que planificar, tenemos que desarrollar el presupuesto con los precios inclusive actuales de los materiales y al mismo tiempo hacer la adquisición de esos materiales en el tiempo previsto, porque ya para mañana ya pueden haber cambiado de precio. O sea, hay tantas variables en el orden pues, de esa estimación y cálculo. Correcto, ¿verdad? Entonces dijimos que debemos estimar o calcular, ¿verdad? Antes de construir para para poder terminar, para poder concluir, si no, no vamos a concluir nunca, ¿eh? Lo que vamos a hacer, y como estamos comenzando un discipulado, entonces, bueno, vamos a ver cómo voy a impulsar este discipulado, cómo es que lo voy a hacer, qué es lo que voy a invertir en él, qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces, si no terminamos porque rehusamos pagar todo el costo, entonces tenemos una estructura incompleta. ¿Ah? Puede que quede a medio palo, ¿verdad? Tal vez la torre la pensamos hacer de 3 pisos y quedó en un piso. Entonces eso es lo que nos puede pasar en nuestras vidas como discípulos. Si no le damos todo a Jesucristo, el mundo puede señalarnos y decir que no le confiamos verdaderamente. No confiar. Miren eso. No confiaron, quedaron a medio palo, ¿verdad? De repente hicimos algo indebido y el mundo nos está poniendo los ojos, ¿verdad? Porque dice, si estos son discípulos de Jesús, queremos verlos cómo se comportan. Entonces, al creer en Él, el costo crece. Y si dejamos de sacrificar y crecer, el mundo no verá a Jesús. O sea, la idea es que el mundo vea en Jesús a nosotros, ¿no? ¿Hay algo en tu vida? Viene una pregunta práctica. ¿Hay algo en tu vida a que te aferras que hace que las personas duden que estás siguiendo a Jesús? A ver, Noemi, ¿qué crees que eres tú? Yo creo que lo primero es la voluntad. La voluntad de seguir a Jesucristo es lo más importante, porque si no tienes voluntad no vas a poderlo hacer. Otra cosa es la fe, ¿ya? Si nosotros tenemos fe, no tenemos por qué temer que nos va a hacer falta algo, porque el Señor es el que provee. He visto testimonios de misioneros que han pasado porque pasan dificultades, no es que la pasan bien. Es cierto que el Señor les provee, pero también el Señor prueba esa fe. Y yo creo que para tener esa fe tenemos que aferrarnos mucho a Dios, porque si no nos aferramos y le obedecemos, creo que es más imposible, creo yo.
Es imposible dejar, bueno, cuando estamos materializados, ay, que no puedo dejar esto, que no puedo dejar el otro. Pero si ya tenemos esa fe y esa voluntad, yo creo que podemos lograrlo. Hay Que vamos a lo mismo, ¿aló? mismo. ¿Sí? Que vamos a lo mismo, ¿no? Esta es una pregunta que se la hacen a uno de que está acostumbrado a un sistema de vida diferente al de otras personas. Si, por ejemplo, en el patrón de vida de que ha vivido un ministerio, puede quizás esa pregunta a ubicarse mejor, porque quizás este grupo o esta persona no sale a hacer ministerio porque está atado todavía o aferrado a algo que no lo deja seguir a Jesús, ¿ya? En el caso nosotros, de nuestro sistema, ¿verdad? Comúnmente, pues, obviamente tenemos que trabajar para poder comer. Y el trabajar tiene que ser en base a lo que nosotros tenemos como profesión o lo que sabemos hacer, ¿ya? Entonces, ¿cómo viene quizás el seguir a Jesús? ¿Verdad? Venir y cumplir sus mandamientos, primero. Segundo, llevar la palabra de Él a los que no lo han escuchado aún, ¿verdad? Y quizás hay muchas personas que no lo hacen porque se aferran a algo, tal vez, ¿verdad? Y se los impide, ¿ya? Pero esa pregunta habría que situarla bien, considero. Bueno, fíjense, yo quiero decirles que a qué me aferro muchas veces y porque la pregunta es, ¿hay algo en tu vida que te aferras que hace que las personas duden que estás siguiendo a Jesús? ¿Verdad? Sí, hay algunas cosas que, que algunas veces las personas dudarán que yo sigo a Jesús. Y es que muchas veces uno por querer mantener la amistad con una persona o con unas personas, entonces uno escucha que aquellas personas están diciendo cosas, como dijera yo, de doble sentido, ¿verdad? O están diciendo cosas que constrictan al Espíritu Santo, y lo sabemos, y muchas veces nosotros por no dislocar el grupo, por no ser como el ridículo en el grupo, entonces uno hasta sigue la guachafita, ¿verdad? Entonces te querés aferrar a que te vean bien los del grupo y participás en esa guachafita de estar hablando cosas de mal sentido, etc. Y entonces, bueno, algunas personas dudarán, oye, y entonces, ¿cómo es que este hombre es un discípulo de Jesús? Y está en esta guachafita hablando palabras de doble sentido, o si me ven tomando licor dirán, bueno, o si me ven agrio, ¿verdad? Histérico, rabioso, y entonces y muchas veces nos aferramos a ese tipo de cosas porque es nuestra actitud, nuestro carácter, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver por qué las personas pueden dudar de que realmente esté siguiendo a Jesús y dejar esos malos hábitos, hablemos, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Porque el Señor nos dijo que todo eso constricta al Espíritu Santo y nosotros tenemos que cuidar ese Espíritu Santo que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Ya ese versículo del 32 al 33 ya lo leímos y nos muestra que debemos pararnos para considerar nuestra situación, porque es cuando el rey, vea, le viene un ejército y entonces él se detiene, y también eso tenemos que pensarlo y considerar nuestra situación, dónde estamos, cómo estamos, ¿verdad? Yo acepto que tengo una serie de situaciones
que me dificultan ser un verdadero discípulo de Jesús. Ahora, todavía no tengo mis discípulos, porque yo tengo que ser un reproductor y tengo que tener discípulos. Muchas veces los discípulos, ¿verdad? Y estaba hablando ahora con John temprano ahí, porque cenamos aquí juntos. Él es un americano y viene con su familia. Y le decía yo de que indudablemente la educación de los hijos, ¿verdad? La educación de valores y principios en los hijos, la gran responsabilidad es del padre y la madre. No es de la escuela, no es del pastor de la escuela bíblica, ¿verdad? Sino el padre y la madre. Pero si el padre y la madre no conocen la palabra de Dios, no son unos verdaderos discípulos de Jesús, entonces ¿cómo le van a enseñar a esas criaturas? Ahora, entonces se aferran, pueden pasar 1 hora en la televisión, 2 horas, 3, hasta 4 o 5 horas en una televisión, viendo una película, viendo incluso de pronto hasta un programa pesado, ¿verdad? Moralmente, y no pueden dedicarle 1 hora a pasar con sus hijos y educarlos en la palabra de Dios. Y prepararse para educarlos verdaderamente en la palabra de Dios y para que sus hijos sean discípulos de Dios. ¿Ah? Y ahí hemos fallado, los padres. Yo me siento que yo fallé, porque aunque se les dio un poco de educación espiritual, pero realmente para ser unos verdaderos discípulos de Jesús, pues hemos fallado grandemente. Incluso yo le decía, ahora el problema de que los muchachos se metan en la droga, en el homosexualismo y que el mundo los jale, es porque nos hemos aferrado a la televisión, nos hemos aferrado a otras cosas o al trabajo, que no tengo 1 hora para ir, ni media hora, ni 10 minutos tengo para dedicarle a mi hijo y a mi mujer para que nos eduquemos en la palabra del Señor. Entonces estamos aferrados a otra cosa, entonces tenemos que evaluar eso, tenemos que pararnos un rato y ver qué cambio de dirección tengo que hacer para entonces y evaluar nuestras actitudes, ¿verdad? Para entonces decir, bueno, yo tengo que educar a mis hijos, son mis primeros discípulos, es con lo que tengo que arrancar, con mi esposa, con mis hijos, ¿verdad? Yo estoy feliz de que ustedes estén aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bueno, si no lo hice antes, ahora lo estoy haciendo y tal vez ustedes van a educar a mis nietos, ¿verdad? Entonces, seguir a Jesús es ir en contra de todo lo que es mal en el mundo. Y por eso no es tan fácil. Y por eso a los discípulos todos los mataron, ¿verdad? Creo que el único que murió fue Juan, ¿verdad? Que murió ya de anciano. Después a todos tuvieron unas muertes terribles, ¿verdad? Entonces, Jesús es la única respuesta para nuestra guerra espiritual y necesitamos hacer la paz con Dios, porque muchas veces no hemos tenido la paz con Dios. ¿Verdad? Tenemos algo, por ejemplo, una venganza. Me quiero vengar de fulano. Y esa venganza no nos permite tener paz con Dios. Pero cuando votamos esa venganza, entonces ya tenemos paz con Dios. Entonces muchas veces nos aferramos no solo a cosas materiales, sino a cosas más profundas como es la venganza, el odio, la rabia, me voy a vengar de este, voy a hacer esto, y no tenemos paz con Dios. Y lo primero es botar todo eso, tirarlo a un lado, ¿ya? Para poder tener paz con Dios y poder tener una comunicación, una comunión con Él, porque Él lo dijo, y pues tenemos que prepararnos. No sé, Noemí, si quiere agregar algo o Noar. Entonces Me ausenté porque tengo un problemita aquí con los niños. Sí. Entonces, fíjense, por eso la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos negociar la paz con Dios y ser salvos de todo lo malo en este mundo? Porque todo eso que nos ataca todos los días,
entonces no nos permite vivir en paz con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ser salvos de todo eso? Por ejemplo, sabemos que hay que dedicarle un día de reposo al Señor. Y si no le podemos dedicar una hora a los hijos para educarlos, como yo decía, entonces, eh, ¿qué más podemos hacer? Muchas veces ni un día de reposo tenemos con el Señor, ¿verdad? Para dedicárselo a Él, estudiarlo, escudriñarlo, comunicarme con Él, ¿verdad? Yo trato de hacerlo, les digo, y, y muchas veces lo interrumpo porque hay que ir a lavar la ropa, estamos con ese agite, hay que sanguanear el apartamento, limpiarlo, hacer esto, hacer lo otro, ay Dios mío, que hay que cocinar, que hay que hacer lo otro, porque aquí en Estados Unidos pues uno todo se hace, y como uno trabaja de lunes a viernes, entonces el tal día de reposo no se vuelve de reposo en el Señor, porque me debería dedicar a estudiar. Incluso, por ejemplo, ayer sábado, pues yo monto todas estas cosas aquí en internet y me pongo a estudiarlas, etcétera, y consumo tiempo. Me puedo llevar 4 horas, 5 horas, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Estar haciendo todo esto. Y entonces, pero ¿qué pasa? Vienen las necesidades o ya viene un problema y te enfocas al problema del mundo y te apartas de esa paz que estás viviendo con el Señor. Entonces hay que negociar esa paz con el Señor. Si yo tengo un odio, si yo tengo un rencor, si yo tengo un pleito con alguien o estoy ansioso de una venganza contra alguien, todo eso nos impide ser salvos. Y entonces, y eso es lo que más vemos en el mundo, la codicia, que quiero tener esto, quiero tener lo otro, quiero tener lo otro. ¿Ya? Entonces, la codicia también es algo que nos aferramos muchas veces y que tenemos que lanzar a un lado, ¿ya? Para poder ser unos discípulos del Señor. Por eso es que Él nos manda que nos rindamos primero. Rendirnos para poder nosotros continuar. Que si no nos rendimos, entonces no vamos a poder lograr nada. Y ahí está, ¿verdad? Lo que sigue, que cuando nos rendimos, uno se rinde, él deja sus posesiones, sus armas y su seguridad, todo lo deja en manos del Señor. Cuando un país se rinde en una batalla, el otro país tiene el derecho de todo, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Ellos sacrifican todo por la paz, ¿verdad? ¿Estás en paz con Dios? Tal vez hay algo entre ti y esta paz, ¿verdad? Y la tercera lección de esta semana va a ser sacrificar la ansiedad, porque muchas veces tenemos esa ansiedad. Incluso puede ser una ansiedad por comer y comer, porque no tenemos paz con Dios, no nos saciamos. Ay, quiero comer y comer y comer y comer, ¿verdad? Y no tengo un día de ayuno nunca para el Señor. Entonces, ¿cómo sacrifico también hasta la ansiedad? ¿Verdad? Entonces, hoy Jesús está pidiendo todo como rey, ¿verdad? Que nos rindamos y nos sacrifiquemos, ¿verdad? El sacrificio de Jesús nos salva. Nuestro sacrificio le glorifica por haberlo hecho, ¿no? Bueno, nos quedan 3 minutos para terminar, ¿verdad? Entonces vamos a ver la siguiente. La próxima lección nos mostrará por qué Él lo hizo y por qué lo debemos de hacer, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar nota de que aunque Jesús pide que sacrifiquemos todo, no siempre hace que pierdas todo. Oigan esto, y era lo que estabas hablando, ¿no? ¿Ah? Leamos Lucas 14:26. 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ahí cuando decimos aborrecer, ¿verdad? Odiar, en la misma palabra odiar, en el idioma original dicen que es miseo, pero eso significa amar menos.
No es que No voy es que a aborrecer a mi padre no. y a mi madre, sino amar menos, Y porque amar más a Dios. es amar más a Dios sobre todas las Sobre cosas. todas las cosas. Es el llamado a no amar algo más que a Jesús, más que a Dios. Exactamente, eso es. ¿verdad? Esto está en armonía completa con el primer mandamiento, Éxodo 23. ¿verdad? Que el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿verdad? Entonces, por eso Jesús dijo, aborrece a tu padre. Muchos entendemos, ¿verdad? Que tengo que odiar a mi padre, a mi madre, a mi... No, amarlos menos y amar más a Jesús. Así también, entonces, ya entendiste, ¿no? Ahora, con esta explicación, muchas veces es hacer menos para que entonces le demos más a Jesús, le demos más a Dios. Ahora sí. Poner a Dios sobre todas las cosas primero. Yo no puedo amar más a mi madre, a mi padre, a mi esposo, a mis hijos, que a Dios. Primero Dios y después el resto. Entonces, sacrificarse le muestra a Dios que estás dispuesto a rendir cualquier cosa para poder estar en paz con Él. Así Porque es. yo quiero estar en paz con Él. ¿Verdad? Dios desea que nada te sea más importante que Él. A veces tendrás que perder el artículo, la persona o la cosa presentada como sacrificio, pero siempre debemos amarlo menos, ¿verdad? Que amas a Jesús, a Dios, ¿verdad? Tenemos que amar más a Dios. Entonces ahora dice que tomemos el tiempo para pedirle a Dios que te muestre lo que te está aferrando, que deberás sacrificar. Entonces hay que hacer un listado, ¿ok? Reflexionar un rato, ¿verdad? Y este es un colegio que todos los domingos me llama a esta hora. Son bien disciplinados y puntuales. ¿verdad? Entonces, toma el tiempo para orar, pidiéndole a Jesús para que te ayude a amar a las cosas de tu listado menos que lo amas a Él. ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos por encima de esas cosas. ¿verdad? Si amamos mucho a nuestro trabajo, bueno, vamos a amar más a Dios que a mi trabajo. ¿verdad? Pero no significa que voy a dar el trabajo, como vos lo decías. Ora para que aprenda cómo confiar en Él suficientemente para poder sacrificarlas, todas esas cosas que vamos a poner en nuestra lista. ¿verdad? Y vamos a hacer una reflexión y ahí vamos a quedar el día de hoy. La próxima vez vamos a ver el corazón del sacrificio. ¿verdad? Lo que vimos hoy, acuérdense que la lección de hoy, regreso aquí, fue el llamado de sacrificar. Entonces, cuando sacrificamos algo, es tener en mente el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Tengo que amar a Dios más que a mi juego, tengo que amar a Dios más que a mi padre, mi madre, mis hijos, tengo que amar a Dios más que el trabajo, tengo que amar a Dios más que todas las cosas, y el deporte que cualquier cosa. ¿Ah? Bueno, vamos a quedar allí, no sé si hay alguna pregunta ahora ya al final. Bueno, voy a ir, vamos a orar para despedirnos. Tal vez puede Noemí orar. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta lección que nos has dado el día de hoy. Gracias, Señor, porque hemos compartido con Noar y esperamos que muchos hermanos se hayan instalado y que hayan también sido bendecidos con esta clase. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestra mente y nos ayudes, Señor, a quitar todo aquello que lo hemos puesto primero antes que a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, danos la fortaleza, porque tú eres primero que cualquier cosa, Señor. Tú eres lo más importante en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos guardes y nos protejas en esa carretera, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, nos vemos hasta el próximo domingo a esta misma hora. Esperemos pues que
todos los que no pudieron estar en este momento conectados, escuchen la grabación y puedan seguir con la charla del próximo domingo, ¿verdad? Y ponerse al día a través de estos nuevos medios que nos facilitan que todo quede grabado y que lo podamos estudiar cuantas veces querramos, ¿no? Y la palabra de Dios tenemos que profundizarla. Bueno, buenas noches a todos, que Dios me los bendiga.